Ya nos ponemos al día con los pendientes en filosofía. Una pregunta, acá todos los presentes ya pudieron reclamar las guías de segundo periodo, ¿sí o Sí, no? señor. Bien, ¿y alguno ha echado una Señor, miradita Sí, señor. por encima de lo que estudiaremos este segundo periodo? Si no lo han hecho, no hay lío, tranquilos. Igual, pues entre tantos compromisos y tantas cosas, tantas guías de otras materias. Pero alguno, por si las moscas, ha tenido la oportunidad de verla, de ver al menos el título, de pillar de qué Es vamos a sobre el hablar. racionalismo y el empirismo. Sí, señora, sí, señorita. ¿Qué más leíste o qué viste por encima, Jamie? Esto de racionalismo, ¿a qué nos suena? ¿Con qué tendrá que ver? Racionalismo, ¿de dónde viene la palabra? Bienvenida, Kelly. Llegó justo la que nos va a sacar de las dudas, ¿cierto? Kelly Olarte. Kelly, bienvenida. Llegaste justo para la pregunta incómoda del profe y el silencio incómodo. No mentiras. Les preguntaba a tus compañeros, Kelly, si habían tenido la oportunidad de ver por encimita al menos la guía de segundo periodo. Y Jamie nos comentó que este segundo periodo la guía hablaba de una cosa que se llama racionalismo y otra cosa que se llama empirismo. Entonces la pregunta fácil, la pregunta de rutina es, la palabra racionalismo, ¿de qué vendrá o a qué hará referencia el racionalismo en filosofía? ¿Tú qué opinas, Kelly? Que pues buenos días primero, pues es la parte de la razón, o sea, parte piensa por parte inician desde la razón. Sí, 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 parte de la razón. ¿Y la razón para qué se utiliza en filosofía? ¿La filosofía es un saber racional o irracional? Desde lo que hemos visto el año pasado y lo que llevamos de clase este año. ¿Qué opinas? Sí, el uso de la razón, perfecto. Entonces, si la filosofía hace uso de la razón, ¿la filosofía es un saber racional o irracional? Está fácil. Racional, obviamente. A diferencia de cuestiones como la religión, que ya lo habíamos visto el periodo anterior, que apela más a la fe, ¿no? Que da explicaciones desde la fe, desde la creencia. Precisamente por eso estaba el Creo para entender de San Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la patrística, de la filosofía medieval, y ponía la fe por encima de la razón. En ese sentido, San Agustín no era tan filosófico, no era tan filósofo como nosotros podríamos pensar. Antes que ser filósofo, San Agustín era un creyente. Pero la filosofía parte de lo contrario, ¿no? Primero hay que demostrar, primero hay que verificar, primero hay que poner en duda, llegar a encontrar evidencia y luego ahí sí uno puede creer, ¿no? Y por eso uno dice, pues, ¿qué se utiliza, qué instrumento se utiliza para hacer todas estas operaciones? ¿Sí? Primero, para empezar dudando de lo que uno no sabe si es cierto o es falso. Segundo, para ir buscando evidencias, ir buscando pruebas. Y tercero, para sacar conclusiones. ¿Qué instrumento utilizan los filósofos e incluso los científicos para hacer todas estas operaciones tan maquiavélicas y perversas? ¿Qué instrumento? A ver, a ver. ¿Cómo se llama? Empieza por Ra y termina en Son. Anímense, muchachos. Yo sé La que... razón. Negra
Gloria a Dios, Catalina. Sí, la razón. La razón es lo que se utiliza. Y Catalina curiosamente, está que vuela. no, pero lo importante es que sepamos que están conectados, o por lo menos yo. ¿Listo? Entonces ahí sé que están escuchando. Bien, la razón. Y la razón no es algo que utilicen exclusivamente los filósofos. ¿Sí? Este modelo de llegar al conocimiento, de llegar a la verdad que yo les expliqué, de poner todo en duda, luego buscar evidencias y sacar conclusiones, es algo que se utiliza también en las ciencias, ¿sí? En las ciencias en general, en la matemática, en la física, en la trigonometría, en la lingüística incluso. Y es, digamos, lo que se utiliza actualmente, o lo que están haciendo actualmente estos locos que están por allá en el CERN. No sé si ustedes han escuchado el gran colisionador de hadrones, que es una estructura gigantesca que está bajo tierra entre Francia y Suiza en Europa. Cuesta una millonada de dólares o de euros, y lo que ellos están tratando de buscar en medio de sus experimentos es partículas subatómicas, es decir, partículas que en teoría existen en el modelo de la física teórica actual, en teoría existen, pero no han podido encontrar evidencias, no han podido registrarlas. Entonces se necesitan unos laboratorios gigantescos para inyectar un montón de partículas que chocan a velocidades grandísimas, y en la medida en que chocan esas partículas salen, ¿cómo decirlo? Pues alcanza en un fragmento de segundo, es un fragmento ridículo de segundo, alcanzan a surgir esas partículas pequeñísimas que están tratando de encontrar los científicos, y la idea es tratar de captarlas. Bueno, si se dan cuenta, todo esto es ciencia, o nosotros pensamos la ciencia se hace de esa manera, ¿no? A diferencia de la religión, a diferencia de la teología, que nos dice primero hay que creer y luego hay que entender. Cambio, los científicos dicen, no, 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 yo no puedo creer que exista una cosa como la partícula subatómica llamada el bosón de Higgs, que dicen que es la partícula de Dios, supuestamente, si no veo antes un registro, una evidencia que me permita concluir existe. ¿Y de dónde creen que viene todo esto? Pues de la filosofía. Y concretamente de un filósofo que se la pasaba rascándose la cabeza y dudando de todo, que se llama René Descartes, que tiene un libro muy famoso que se llama El discurso del método. ¿Del método para qué o del método qué? Del método científico. Descartes, como yo les había adelantado hace 2 semanas más o menos, creo que alcanzamos incluso a ver un pequeño video. Descartes era un tipo de su época, era un tipo obsesionado con el conocimiento. No solo era filósofo, era matemático, era geómetra sobre todo, y le gustaba mucho como ese lenguaje de la matemática que es tan claro y tan preciso, ¿no? Que siempre eh, nos permite llegar a conclusiones exactas. ¿Es blanco o es negro? Es 7,5 y no puede ser 7,4 ni 7,6, es 7,5. Ojalá así fuera la filosofía. No, la matemática y la geometría es exacta. Y Descartes estaba obsesionado con la exactitud de este tipo de saber, pero él también se preguntaba por otras cosas no tan matemáticas, más filosóficas, y le frustraba mucho ver que en la historia de la filosofía, desde Sócrates, incluso desde Anaximandro, Tales de Mileto, todos estos fulanos se la pasaban especulando, rascándose las pelotas, rascándose la cabeza, proponiendo teorías locas, contradiciéndose unos a otros, y nunca habían llegado a un conocimiento, a un consenso, nunca se habían puesto de acuerdo. Entonces Descartes estaba profundamente frustrado con esto, y él a su manera trató de proponer una manera, un método, precisamente esta es la palabra más importante, un método, una vía, un camino para llegar a la verdad que no tuviera ninguna duda, que fuera infalible. Entonces Descartes se puso una tarea grandísima encima, y pues no diría que lo logró, pero lo que él hizo fue el modelo para el desarrollo de la filosofía durante siglos, y también para el mismo desarrollo de las ciencias. Alguno, si recuerda de la clase de hace 2 semanas, nos puede comentar en qué contexto histórico vivió Descartes, qué sucedía en la época en la que él estaba
vivito y coleando por allá, por la Europa del Renacimiento. Ahí les di la pista. ¿Qué sucedió en el Renacimiento en Europa? Los que tengan, digamos, un computador ahí a la mano o estén desde el computador, una búsqueda express, relámpago por una pestañita nos puede. Catalina, ¿quieres comentar? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué ¿Cómo es la sucedía? pregunta para buscar aquí por internet? Listo. ¿Qué sucedía en la época de René Descartes? Se llamó, pues, precisamente recibe el nombre del Renacimiento. ¿Qué sucedía en las ciencias, por ejemplo? ¿Qué descubrimientos estaba haciendo? Primero contextualicemos entonces, ¿de qué venimos nosotros? ¿De qué estábamos hablando antes de empezar a hablar de el racionalismo, el Renacimiento, Descartes? ¿Qué filósofos estábamos viendo? ¿De qué hablaban los filósofos durante la Edad Media? Alexandra. ¿No era lo de la religión? Sí, sí. Sí, teníamos a San Agustín, a Santo Tomás, hablaban un poco de Dios, que la fe está por encima de la razón. A grandes rasgos, ¿qué pasaba durante esta época dominada por la religión cuando alguien se atrevía a ir en contra del dogma o de la doctrina cristiana, a cuestionar las verdades de la Biblia? ¿Qué sucedía si, digamos, de un momento a otro Camilo, hijo de un zapatero medieval, por poner un ejemplo, se para un día en la iglesia en medio del discurso del cura que nadie entiende porque está en latín y dice: eso es falso, Dios no pudo haber creado el mundo en 7 días, o la tierra no es el centro del cosmos, la tierra es la que gira alrededor del sol, el mundo es redondo, no es plano? ¿Qué pasaría con Camilo en ese contexto religioso si se atreviese a decir eso? Era castigado, ¿no? Sí, sacrificado, maltratado, seguramente se iba a la hoguera, ¿sí? Y se iría a la hoguera de pronto con su familia entera, su mujer sería acusada de brujería, de hechicería, tantas cosas podrían suceder en la Edad Media en ese sentido. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico era visto con sospecha, ¿sí? Precisamente por esa actitud de los científicos de poner todo en duda y de no creer antes de haber comprobado. ¿Listo? Esa era la Edad Media. A veces la llaman la época del oscurantismo, precisamente por todo eso. Posteriormente llegamos al Renacimiento. Se descubre América. ¿Listo? Y ahí empieza un montón de intercambios entre el viejo mundo y el nuevo mundo. De esclavos, de mercancías, de conocimientos, de plantas, animales. La papa llega, que es nativa acá de Sudamérica, llega eventualmente a Europa. De Europa llegan animales que nunca habían visto acá los indígenas, como los caballos, por ejemplo. Bueno, y en medio de ese contexto, ¿qué más sucedió, Catalina? A ver si encontraste algo. En este renacimiento de la cultura, en este renacimiento y esta revolución científica que se estaba operando en el mundo en la época, ¿qué sucedió? ¿Sí encontraste algo? Estoy en esas, profe. Bueno,
alguien que le ayude a Catalina o alguien que de pronto recuerde alguna cosita de historia con el profe Freddy, con el profe Néstor, del Renacimiento. Bueno, entonces yo les continúo echando el cuento. Durante esta época se desarrollaron las ciencias de una manera bastante, bastante acelerada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el saber dejó de estar concentrado en las iglesias y en las abadías. El conocimiento, ¿quién lo manejaba? Pues los curas, los que se dedicaban al ascetismo, los monjes, los que se retiraban del mundo y se metían en una abadía. Pero eventualmente la iglesia perdió o fue perdiendo algo de poder y la gente del común, entre comillas, o por lo menos la gente, no necesariamente la gente religiosa, sino gente que había pasado por universidades, empezó a desarrollar sus teorías y empezaron a cuestionar lo que estaba escrito en la Biblia, ¿sí? Y entre las muchas cosas que sucedieron, se cambió la visión que se tenía del universo, ¿sí? Entonces antes se creía que, lo que yo les había dicho, la Tierra era el centro del cosmos, ¿sí? Y que todo giraba alrededor de la Tierra, eso se llama geocentrismo, geo de Tierra, y se pasó a un modelo heliocéntrico, es decir, el Sol pasó a ser el centro del cosmos, del universo conocido, y la Tierra rotaba alrededor de este Sol. También empezaron a cuestionarse algunas leyes de la física, lo que había escrito Aristóteles, que en su momento fue lo último o lo más avanzado en la filosofía medieval, empezó a ser cuestionado. Y en medio de todas estas revoluciones estaba Descartes, que estaba perdido, porque todo el mundo que él había vivido, lo que le habían enseñado, hagan de cuenta ustedes, en el colegio, todo lo que él creía, ¿sí? Estaba derrumbándose. Entonces Descartes tuvo una crisis profunda y eso lo llevó a asumir ese papel de filósofo, como filósofo, de cuestionarlo todo y tratar de poner a prueba todo el conocimiento que le habían dado a conocer desde pequeño para ver qué era lo que tenía validez y qué era lo que no podía considerar como cierto. ¿Listo? Entonces este era René Descartes y en la base de su filosofía, precisamente por eso tenemos algo que se llama la duda metódica, ¿sí? Descartes dice lo siguiente: se puede dudar de todo, menos de que estemos dudando. Eso es lo único. Yo no puedo dudar que estoy dudando, ¿o sí? Puedo dudar del cielo, puedo dudar del piso que está bajo mis pies, puedo dudar incluso de que esté en este momento despierto o que de pronto esté dormido, porque hasta ya llegaba la duda metódica de Descartes. Tal vez incluso a la manera en que se pinta en Matrix la cuestión, tal vez nosotros no seamos más que, o no, quizás estemos simplemente conectados a una realidad simulada y lo que percibimos como real a través de nuestros sentidos no sea más que un engaño, una ilusión que alguien más está programando en nosotros, por ejemplo, ¿sí? Ese es un poco el argumento que plantea Matrix. Suena un poco tirado de los cabellos, exagerado, radical, por decirlo de cierta manera, pero de alguna manera Descartes se adelantó a lo que se propone en esta película 5 siglos atrás, cuando él nos ponía la siguiente, nos hacía dudar de la siguiente manera: ¿cómo distinguir un sueño de la realidad? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que en este momento están despiertos y no están dormidos? ¿Qué distingue el sueño de la realidad? ¿Hay una manera de fiarnos? De decir con certeza, ¿estamos despiertos o estoy dormido? Tampoco está tan difícil. Un pellizco. Un pellizco, pero en un sueño uno también puede sentir dolor. Que alguien pellizque a Catalina a ver si está dormida o está... Pues yo creo en realidad que todos están dormidos, porque por eso es que no responden y nunca dicen nada. Alguien que los pellizque a ver qué... Al menos que alguien se atreva a decir algo.
¿Qué nos permite distinguir la realidad del sueño? Plan de acción. ¿Qué es imaginación? Bueno, listo. Bueno, nada, el sueño es como imaginar la realidad ya lo que uno vive. Sí. Pero digamos, estando en un sueño, uno cómo sabe que está soñando. Dice Jamie, los sentidos. ¿Por qué los sentidos? ¿Qué tiene que ver allí los sentidos, Jamie? Los sentidos nos pueden estar engañando. Sí, sí, perfecto. Eso lo decía también Descartes. Pero en un sueño uno también, como yo les decía, puede llegar a sentir dolor, puede sentir frío, puede sentir incluso sed. ¿Mm? Puede sentir incluso que uno si tomó mucha agua, mucha pola, quién sabe, mucho líquido, incluso el cuerpo le transmite a usted una señal y lo despierta para ir al baño. Los sentidos nos pueden estar engañando. Entonces, ¿de qué nos podemos fiar? Si quieren cambio la pregunta. ¿De qué nos podemos fiar? Si los sentidos están a veces funcionando en el sueño como en la realidad o en la vigilia, estando despiertos. ¿De qué nos podemos fiar? ¿Sí? Los sentidos nos engañan. Descartes lo decía y ponía ejemplos por montones. Por ejemplo, eh, en la distancia, a través de la vista. Hay cosas que a la distancia nosotros vemos pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y en la medida en que se van acercando, nos vamos dando cuenta de que estábamos engañados, de que lo que consideramos infinitamente pequeño puede ser gigantesco. El ejemplo más claro es simplemente el sol, ¿no? Tal vez para las civilizaciones antiguas o incluso para los niños, ¿no? Que no han tenido como todo ese acercamiento, que no saben lo que es el sistema solar, estamos en un planeta llamado Tierra y que giramos a tantos miles de kilómetros por segundo en un espacio. Para los niños que no saben todas estas cosas, tal vez el Sol es infinitamente más pequeño que la Tierra. Pero nosotros, a través de la razón, de la investigación, de lo que nos han enseñado, pues sabemos que es lo contrario. O alguien acá se atreve a decir que el planeta Tierra es más grande que el Sol. Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo que utiliza Descartes para decir los sentidos nos engañan. Y los sentidos nos pueden estar engañando tanto en la vigilia, es decir, estando despiertos, como en el sueño. Entonces, ¿de qué nos podemos fiar? Empieza por Ra y termina en Razón. la razón. Y ahí está, precisamente ese es A mí le el... está pensando mucho. Ahí se la devolvieron, Camilo. Listo, racionalismo. Vamos a ver, para hacer el récord de Iris, entonces, el video que seguramente ya habíamos empezado a ver la clase anterior del canal Unboxing Philosophy sobre René Descartes y el contexto histórico en el que él vivía. Sobre todo para entender por qué este señor hacía preguntas tan fastidiosas. O mentiras, en realidad eran preguntas necesarias. Pero imagínense que hoy en día uno se pusiera a preguntarse ese tipo de cosas y a dudar de todo. ¿Qué pensarían los demás de uno? ¿Sí? Si yo fuera de la clase de filosofía me pusiera a echarles este cuento a ustedes, o una persona en el Transmilenio, o una persona en un camino allá en la vereda les dijera, ¿será que estoy dormido? ¿Será que estoy despierto? ¿Qué pensarían ustedes de esa persona? A loco, yo Está creo que loco, sí. sí. Obviamente, se le motorió la porra. ¿Qué pasó, hermano? ¿Está bien, mijito? Bueno, pero lo chévere de la filosofía es que se puede hacer ese tipo de preguntas en este espacio. Y acá no sobra ninguna duda, ninguna inquietud que ustedes tengan, por más absurda, por más extravagante que a ustedes les parezca.
¿Por qué? Porque años antes que nosotros había un fulano que se preguntaba estas cosas y se complicaba la cabeza con ideas que parecían, pues, precisamente salidas de la mente de un loco. Y por eso también me parece tan entretenido Descartes, ¿sí? Incluso él decía en su momento en un libro que se llama Las Meditaciones Metafísicas, que aquí lo tengo, lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a darnos la pela a ver cómo nos va. Él decía, incluso el saber matemático podría ponerse en duda, incluso podría dudar que 2 más 2 es igual a 4. Y uno dice, pero hermano, Descartes, ¿por qué se va hasta allá? ¿Cómo así? Incluso dudar de eso. Y él decía, sí, porque de pronto, así como no sé si estoy despierto o estoy dormido, de pronto puede haber un genio maligno. Hágame el favor, un genio maligno. ¿Qué demonios es un genio maligno? Pues Descartes inventó ese argumento del genio maligno. De pronto puede haber un genio maligno, así como hay un Dios, de pronto puede haber un genio maligno infinitamente malvado que me haga creer ese tipo de cosas y, y ya me viva engañando todo el tiempo y me haga pensar que 2 más 2 es igual a 4. Pero pues después de poner todo en duda, en medio de esa duda metódica que utiliza Descartes, eventualmente con su filosofía, él llegó a través de la argumentación a sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, que Dios existe. Y si Dios existe y es infinitamente bueno, no podría engañarnos, porque obviamente, y esto es pues tan obvio, si Dios es la fuente de toda bondad, nada malo puede salir de él. Luego, el engaño, que es una acción malvada, es contra la moral, contra la ética, sería una contradicción dentro de su esencia. Entonces, no puede haber genio maligno. Pero para que el genio maligno no exista, o para que esa hipótesis se descarte, que existe un genio maligno que nos engaña, necesariamente tenemos que probar primero que Dios existe. Y bueno, eso es otra de las peleas de Descartes en este libro, que precisamente se llama, les voy a leer el nombre completo del texto. Espérenme, lo busco porque no lo tengo acá en mi edición impresa. El nombre completo del texto es Meditaciones acerca de la filosofía primera, en las cuales se demuestra la existencia de Dios, así como la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. Sabroso, ¿no? Todo eso es lo que se preguntaba Descartes. Y para salir un poco de esas dudas que él tenía, él se confía o trató de mostrar en su momento que pues Dios existe. No me parece que lo haya logrado demostrar de la manera más convincente, pero creo que a la larga demostrar que Dios existía era lo único que le permitía salir de todo ese montón de dudas que él se había planteado y que nos tienen a nosotros vueltos un 8. Pero voy a dejar de hablar y más bien veamos el video. Me confirman, muchachos, si están escuchando bien, si están viendo bien la transmisión de video. O los sentidos nos están engañando. ¿Me confirman? Sí. ¿Está compartiendo pantalla, profe? No está compartiendo No. pantalla, creo. Pues a mí Yo me sale. tampoco. Listo. Es el genio maligno. Listo, ya comparto pantalla. Bien. Listo, ahora sí. Y comparto el video. A Descartes le tocó vivir una época de grandes cambios. La Iglesia se había dividido debido a la reforma de Calvino y Lutero. Había conflictos entre católicos y reformados o protestantes. Se limita el ámbito de la religión. La Biblia ya no es el libro con todas las respuestas. Por otro lado, se había producido una revolución científica. No sé si os habéis enterado, pero resulta que la Tierra no está estática y firme en el centro del universo, sino que somos nosotros los que estamos por ahí flotando por el universo alrededor del Sol. Por si fuera poco, Kepler desmonta algunas ideas fundamentales de la física aristotélica. Se intenta matematizar el universo. Galileo propone un nuevo método científico.
Como veis, nos encontramos en una etapa de gran inestabilidad intelectual. No sabemos en qué podemos creer y en qué no. Este es el contexto que vive Descartes. Cuando acabó el colegio estaba profundamente desorientado, dice. Me encontré tan perdido entre tantos errores y dudas que me parecía que al tratar de instruirme no había conseguido otro provecho que haber descubierto cada vez más mi ignorancia. Al acabar la escuela, Descartes decide recorrer el mundo. Decía que es bueno viajar para conocer las costumbres de los pueblos y así poder juzgar mejor nuestras propias costumbres sin calificar de ridículo e irracional todo lo que sea contrario a nuestras tradiciones, como creen aquellos que jamás han visto nada. El método. Descartes se propuso crear un método que nos permita conocer con el rigor típico de los procedimientos geométricos. Logró elaborar un método de conocimiento que consta de 4 reglas. La primera regla es la evidencia. Solo aceptaré como verdadero aquello que se me presente como claro y distinto. Por algo claro, Descartes se refiere a algo que se presenta directamente a nuestro entendimiento sin intermediarios que puedan conducirnos a error, como por ejemplo las matemáticas, que son algo muy claro. Cuando el profe de matemáticas explica trigonometría o una ecuación diferencial, no hay más que ver la cara de los estudiantes para saber que es un saber muy claro. Bueno, quizá vosotros no lo veis tan claro, pero es claro porque es exacto. Además de claros, los saberes tienen que ser distintos. ¿Qué quiere decir Descartes con saberes distintos? ¿Distintos de qué? Descartes se refiere a que sean saberes que no se puedan confundir con otra cosa, que sean simples y nítidos. La segunda regla es el análisis. Este consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para así poder resolverlo mejor. La tercera regla es la síntesis. Conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco como a través de escalones, hasta el conocimiento de los más complejos, dando lugar a una cadena de argumentos que iluminen los nexos del conjunto. Se trata de crear una cadena de razonamientos que van desde lo más sencillo hasta lo compuesto y que no pueden dejar de tener una correspondencia con la realidad. Por último, hay que enumerar y revisar los pasos individuales que hemos dado. Mediante esta revisión nos aseguramos de no haber cometido ningún error. La duda metódica. Una vez creado el método, Descartes lo aplica al saber tradicional. Lo que Descartes hace es poner todo el saber tradicional bajo el paréntesis de la duda. Lo va a golpear con su método para comprobar si resiste y realmente es un saber certero, o por el contrario se cae, en cuyo caso habrá que rechazar este saber tradicional y buscar algún cimiento sobre el que asentar el conocimiento. Buena parte del saber tradicional está basado en la experiencia sensible, en lo que vemos, en lo que percibimos. ¿Cómo es posible considerar como cierto e indudable un saber que se origina en los sentidos si estos a veces nos engañan? ¿Nunca os ha pasado que vais tranquilamente por la calle y se os aparece un dragón, que luego resulta que no era un dragón, que era un unicornio? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero a veces sí nos engañan. Fijaos en esta foto. Seguro que algunos os estáis asustando. Fijaos bien, no es más que un señor sin pelo que está consultando su móvil. Como acabamos de comprobar, los sentidos a veces nos engañan, así que no vamos a aceptar que las cosas sean tal y como nos las representan los sentidos. Otra parte del saber, dice Descartes, se fundamenta en la razón y en su poder discursivo. Sin embargo, tampoco este principio parece totalmente certero, ya que en ocasiones nos equivocamos a la hora de razonar. Imaginemos que razono del siguiente modo. El amor es ciego, Dios es amor, luego Dios es ciego. A veces sin darnos cuenta razonamos de forma incorrecta, dando lugar a lo que conocemos como paralogismos. Por tanto, tampoco nos vamos a fiar de la razón discursiva para justificar el saber tradicional. ¿Y qué es el saber matemático? Este sí que parece indudable, ¿no? 2 más 2 suman 4 en cualquier circunstancia y en cualquier estado. Descartes tampoco se conforma con el saber matemático. Dice, imaginaos que existe un genio maligno y engañador que, mofándose de mí, me lleva a considerar como evidentes cosas que no lo son. Como vemos, parece que nada se resiste a la duda cartesiana. Cuando Descartes duda de todo, no está imitando a los escépticos, pues estos suspenden el juicio, mientras que el plan de Descartes es todo lo contrario, conseguir algún fundamento que se resista a toda duda. Y lo encuentra
del siguiente modo: aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo. Y al observar que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan sólida, que no eran capaces de conmoverla, ni siquiera las más extravagantes hipótesis de los escépticos, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que yo buscaba. Por fin encontramos la primera certeza que estábamos buscando. Descartes ya sabe que él es una sustancia que piensa, res cogitans, y por tanto existe. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que haya algo más en el mundo aparte de la res cogitans? ¿Qué otras ideas se presentan con el mismo grado de evidencia? Descartes en este punto tropieza con la idea innata de Dios. Él estaba de acuerdo con la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury. Decía que no es posible tener la idea de Dios sin admitir al mismo tiempo su existencia. Tiene que existir, ya que de lo contrario no sería el ser más perfecto. Puesto que es sumamente perfecto, tiene que ser veraz, así que podemos despreocuparnos y tener confianza en nuestras facultades. Dios es como un sello de garantía. Si es infinitamente bueno y veraz, no nos va a dar facultades que funcionen mal, pues son obra suya. Gracias a Dios, la res infinita, puedo confiar en que el mundo sí existe. Res extensa. Así es como Descartes fundamenta la realidad en su totalidad. Pregunta: ¿cuáles son las 4 reglas del método de Descartes? Listo, muchachos, permítanme un momento. Bueno, ¿cómo les fue con el video? ¿Qué opinan de este señor Descartes? Muchas dudas, claro, como el agua. Yurani, ¿qué te llamó la atención del video? Puedes escribirlo por el chat también. Me llamó la atención las 4 reglas de Descartes. Listo, lo que constituye o hace forma lo que él denomina el método. Bien, ¿por qué te llamó la atención? ¿Te parecen útiles esas reglas que él plantea? Sí, señor. Listo. Alexandra, ¿qué te llamó la atención del video? Me mal y se escuchaba Dime. entrecortado, así que no escuchaba muy bien. Mm, Mi internet está un poco malo y no. Bueno, voy a compartir de una vez el video por el 11.2 para que por favor lo veas cuando puedas. Listo. Ya enviado. Kelly, ¿qué te llamó la atención del video? Parece que se ausentó Kelly un momento. Ahora salió a hacer el mandado. Kelly, bueno. Alguno de los caballeros, Nicolás, ya sea por chat, ya sea
activando el micrófono. ¿Qué le llamó la atención del video? ¿Queda todo claro? Es un hombre misterioso, Nicolás. Algunas cosas. Bueno, lo escuchamos. O lo leemos entonces. ¿Qué cosas, compadre? ¿Qué le llamó la atención del video? Bueno, esto en general muestra como introducción eh, los principales planteamientos de Descartes. Y en medio de todo eso, yo creo que ya lo había comentado hace 2 semanas con ustedes, suelta algo así como una bomba filosófica, que seguramente ustedes han escuchado, de pronto les es familiar de algo que hayan leído, de pronto de alguna cuestión que hayan visto por televisión, qué sé yo. Cogito ergo sum, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es latín. ¿Qué quiere decir en español? Pienso, luego qué. Pienso, luego. Muchachos, ustedes están para que les comparta el meme. No sé si lo han visto. Pienso, luego existo. Eso. Pienso, luego existo. ¿Sí? Me les comparto el. No lo encuentro a buena resolución. ¿Qué quiere decir este apotegma? En filosofía, un apotegma es una frase o un pensamiento muy concreto, expresado de manera breve, pero que tiene un desarrollo, pues, que va mucho más allá de lo que esté escrito, ¿sí? Es como un par de renglones que nos hacen pensar, ¿sí? Les voy a compartir algo ahí como para meterle humor al asunto. Hay un meme alrededor de este apotegma de Descartes que aplica un poco a veces para la gran mayoría de los seres humanos. ¿Sí lo ven? Bueno, más allá del humor o de la falta de humor, si no le encuentran gracia no hay problema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de pienso luego existo? ¿Qué les hace pensar a ustedes? ¿Será que si yo dejo de pensar, dejo de existir entonces? ¿Será que eso fue lo que quiso decir Descartes? No, listo, ahí está bien. No quiso decir eso Descartes. Recuerden, Descartes dudaba de todo. Dudaba de incluso que el sueño fuera distinto de la realidad, porque tenemos sensaciones similares tanto en uno como en otro. Adelantándome a la pregunta que les había puesto en su momento, ¿qué distingue el sueño de la realidad? Pues hay cosas obvias como, por ejemplo, en los sueños, el hecho de que las leyes de la física no aplican, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces creemos estar volando? O podemos estar en lugares infinitamente alejados en tiempo récord, sin ningún problema. Ese tipo de absurdos, pues que aplican en el sueño, en la realidad, por las leyes de la física y demás, no tendrían lugar, ¿no? Eso podría ser algo que nos ayuda a distinguir el uno del otro. A pesar de que dentro del sueño para nosotros todo tenga mucho sentido, ¿no? Bueno, me desvío un poco, lo siento. Vuelvo entonces a lo que estábamos comentando.
Listo. Entonces, si no pienso, no existo, no, eso no fue lo que quiso decir Descartes. Él estaba dudando de todo, dudaba que el sueño fuera distinto que la realidad, dudaba de las matemáticas incluso, dudaba, hasta tal punto que llegó a creer que probablemente, según él tenía lógica, había la posibilidad de que existiese un genio maligno que le hiciera creer que 2 más 2 es igual a 4 y lo mantuviera en el error toda la vida. Era un paranoico profesional, ¿sí? Eh, pero de algo, si había algo de lo que no pudiera dudar, es que estaba dudando. Entonces es como el primer pasito que Descartes da, el primer pasito para construir o llegar a un conocimiento, según el verdadero. No puedo dudar que estoy dudando. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ahí es obvio. Es claro para todo el mundo, como el agua. Y si estoy dudando, si hay duda, si estoy dudando es porque estoy pensando. ¿Sí? Si hay un pensamiento, necesariamente hay algo que lo piensa, ¿cierto? Necesariamente hay un sujeto que piensa, hay un sujeto que duda, ¿sí? Y en la medida en que hay un sujeto que duda, pues entonces existo, ¿sí? Esa es la explicación de Descartes. Existo en la medida en que pienso. Eso no lo puedo poner en duda. Si yo pienso es porque yo existo, ¿sí? Si yo dudo es que yo pienso y si yo pienso es que yo existo. Eso es lo que quiso decir René Descartes. De eso no puedo dudar. En la medida en que hay una duda, ¿sí? En este momento todos tenemos una duda, por ejemplo, ¿qué quiso decir Descartes con eso? Y nos rascamos un poco las barbas. Bueno, somos imberbes en realidad todos. Descartes, en este momento todos dudamos, ¿cierto? Listo, ¿sí? Es algo indudable. Bueno, eh, y en la medida en que hay una duda y hay alguien, tiene que existir necesariamente un sujeto, un yo, cada uno de ustedes, su cabeza, su conciencia, su pensamiento, que dude. Sin esa existencia de ese yo, ese sujeto que duda, pues no habría duda, no habría pensamiento. No puede haber un pensamiento por ahí solo suelto en la nada. Tiene que haber necesariamente un sujeto, un yo que dude. De eso Descartes dice no se puede dudar y ese es el principio de la filosofía. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? ¿O queda más enredado? ¿Qué dicen ustedes? ¿O es obvio? ¿O está claro? La duda metódica, el cogito ergo sum o el pienso luego soy, luego existo. Para aclararlo, voy a leerles un fragmento de la meditación tercera de René Descartes, las meditaciones metafísicas del libro que vamos a leer, en el que él plantea o él llega a esta conclusión, ¿sí? Que a algunos les parecerá enredada, algunos de pronto ya la entienden y la captan como algo obvio, pero queremos entender, o quiero que ustedes entiendan también, el por qué él llegó a esta conclusión. Recuerden, él parte de poner en duda todo. ¿Listo? Entonces voy a leer. Hacía tiempo que había advertido que, en relación con las costumbres, es necesario en algunas ocasiones seguir opiniones muy inciertas, tal como si fuesen indudables, según he advertido anteriormente. Pero puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era preciso que hiciese todo lo contrario y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si, después de hacer esto, no quedaría algo en mi creencia que fuese enteramente indudable. ¿Qué hace Descartes en este primer momento, según lo que escuchamos? ¿Qué dice él? Respecto a las costumbres y a los saberes tradicionales que maneja la mayoría de las personas. ¿Qué dice él? ¿Qué dice de estos saberes? ¿Podemos confiar en ellos o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, no. No. Él no dice quién sabe si podemos confiar en ellos. Él dice de entrada, tengo que dudar de ellos. No se sabe. No puedo creer en los saberes populares, en los saberes tradicionales, en las costumbres, pueden estar equivocados. Todo lo que me enseñaron en el colegio puede que sea pura paja, pura carreta, pura mentira. ¿Sí? Entonces voy a poner eso en duda. Eso es lo que hice al principio. ¿Listo?
Así pues, considerando que nuestros sentidos en algunas ocasiones nos inducen a error, decidí suponer que no existía cosa alguna que fuese tal como nos la hacen imaginar. Es decir, que nos han estado mintiendo todo el tiempo. Y puesto que existen hombres que se equivocan al razonar en cuestiones relacionadas con las más sencillas materias de la geometría y que incurren en paralogismos o en falacias, ¿sí? Como lo que vimos en el video, este razonamiento errado que decía el amor es ciego, Dios es amor, entonces Dios es ciego. ¿Sí? Hay hombres que se equivocan incluso en eso, imagínense. Entonces, continuando acá con lo que dice Descartes, y puesto que existen hombres que se equivocan al razonar en cuestiones relacionadas con las más sencillas materias de la geometría y que incurren en paralogismos, juzgando que yo, como cualquier otro, estaba sujeto a error, rechazaba como falsas todas las razones que hasta entonces había admitido como demostraciones. Y finalmente, considerando que hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden asaltarnos cuando dormimos, sin que ninguno en tal estado sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que hasta entonces había alcanzado mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente después advertí que, mientras deseaba pensar de este modo que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. ¿Sí? Si yo pienso es porque yo soy algo. Y dándome cuenta de que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan segura que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo, es decir, sin duda, como el primer principio de la filosofía que yo indagaba. Descartes de alguna manera se salvó así de seguir dudando de todo. Es decir, de llegar a la locura. Eso fue lo que lo salvó de deschavetarse, por decirlo de cierta manera, y de construir su filosofía. Si yo estoy dudando, si yo pienso necesariamente que exista en la medida en que yo pienso. Ese es el pienso, luego existo. No es nada más, no es nada menos. Para algunos será muy obvio, para otros no tanto, para otros será un poquito enredado, pero eso es lo que quiso decir Descartes. Si hay una duda, si hay un pensamiento, si yo estoy pensando, necesariamente existo. ¿Qué soy yo? Según Descartes, todos somos cosas pensantes, cosas que piensan. Y en esa medida existimos como sujetos, como yo. ¿Sí? Tenemos una conciencia, existimos. Esa es la filosofía de Descartes y ese es el punto de partida de su racionalismo. ¿A través de qué? Del pensamiento y la razón. ¿Listo? Bueno, esto básicamente para entender el pienso luego existo, y al final del video se proponían otras cosas que de pronto suenan más enredadas, como esto de que la res infinita, que la res extensa, que la res cogitans. Vamos a ver una segunda parte para aclarar estos términos y yo creo que ya terminaría. Hasta acá, ¿cómo les ha ido con Descartes? Bueno, pongo el video, me comentan si se puede o no se puede ver. En el anterior vídeo presentamos el método de Descartes, la duda metódica, y vimos cómo Descartes llega a la conclusión de que existen tres sustancias. La primera sustancia que encuentra es la res cogitans. Esto quiere decir en latín la cosa que piensa. Descartes nos describe en la tercera meditación el ejercicio que llevó a cabo antes de encontrarse con la res cogitans. Es sencillo. Si queréis lo podéis intentar en vuestras casas.
tenéis que cerrar los ojos, taponar vuestros oídos y bloquear los sentidos. Y apagad el móvil. El siguiente paso es que converséis con vosotros mismos. Esa voz interior que escucháis sería algo así como lo que Descartes identificó con la res cogitans. Descartes se da cuenta de que si piensa, entonces tiene que existir, pues pensar está implícito en el existir. Una de las razones por las que Descartes justifica la existencia de Dios es que aceptó el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Hay una segunda razón que pasamos a presentar ahora. Para explicarlo, debéis saber que Descartes creía que existen tres tipos de ideas. Por un lado tenemos las ideas adventicias, que son aquellas que vienen de fuera, cosas que percibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, un árbol, un animal o una señora con una bolsa de Carrefour en la cabeza. Todas estas ideas son adventicias, es decir, vienen de fuera del sujeto. En segundo lugar, nos encontramos con las ideas facticias, que son las que construimos con nuestra imaginación. Por ejemplo, un unicornio, que es un ser que nos hemos imaginado, lo hemos construido con nuestra mente, pero no existen en la realidad sensible. Y por último, Descartes cree que existen las ideas innatas. Son ideas que se encuentran en el sujeto, pero no porque él se las haya imaginado o porque las haya percibido. Se encuentran en él desde su nacimiento. Descartes razona del siguiente modo: ¿cómo puede albergar la mente limitada de un ser humano la idea de perfección o de infinitud? Todos tenemos la idea de infinitud o la de perfección, pero no puede proceder de nosotros, pues los seres humanos ni somos infinitos ni somos perfectos. Si estas ideas existen, pero no están en nosotros, debe de ser porque Dios las puso ahí. Descartes justifica que el mundo es como lo conocemos utilizando la figura de Dios, ya que Dios es un ser perfecto y bueno, no es posible que nos quiera engañar. Así que el mundo que percibimos, la res extensa, es tal y como la conocemos. Mecanicismo. En la época de Descartes se crean los primeros relojes mecánicos. Un reloj mecánico quizá no nos parezca demasiado impresionante, ya que vivimos en un mundo con smartphones, tablets y una tecnología en definitiva superior. Pero en aquel momento los relojes mecánicos fueron algo revolucionario. Que un aparato, mediante un sistema de resortes y engranajes, sea capaz de moverse casi autónomamente y con precisión fue inspirador para muchos filósofos, entre ellos Descartes. Él suponía que el cuerpo no es más que una máquina formada por Dios. En esta máquina, que es el cuerpo humano, no hay que concebir un alma vegetativa o sensitiva ni ningún otro principio de vida. El movimiento de nuestros órganos funciona mediante su disposición de la misma forma que el movimiento de un autómata proviene de sus contrapesos y de sus ruedas. Descartes nos está diciendo que podemos entender el cuerpo humano y el de los animales en términos puramente mecánicos, y no solo podemos entender mecánicamente nuestros cuerpos, sino también el universo. Este es, según Descartes, como una gran máquina en la que el movimiento se transmite mediante sus distintas piezas. Dios inicia el movimiento y a partir de ahí el mundo se mueve mecánicamente y se basta a sí mismo para funcionar. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué nos diferencia a los humanos del resto de los animales? Según Descartes, los animales son como autómatas muy complejos y los seres humanos también. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues en que los seres humanos tenemos mente, res cogitans, mientras que los animales son solamente cuerpo o res extensa. Están programados para evitar ciertos estímulos como el dolor físico, pero en realidad no sufren, creía Descartes, ya que el sufrimiento es un contenido mental. Hoy sabemos que Descartes estaba equivocado. Los animales, al menos aquellos con sistema nervioso central, sí tienen la capacidad de sentir y sufrir. El dualismo mente-cuerpo ha tenido una gran repercusión histórica. Antonio Damasio, médico neurólogo de nuestro tiempo, escribió hace relativamente poco una obra titulada El error de Descartes, criticando precisamente esta dicotomía mente-cuerpo. El cerebro es parte del cuerpo, pensamos y sentimos con él. A Descartes le preguntaron en su tiempo, si la mente y el cuerpo son cosas tan distintas y separadas, ¿cómo es posible que se relacionen?
Para hacer frente a esta dificultad, el filósofo francés ideó una explicación de los procesos físicos y orgánicos en una obra llamada Tratado del Hombre. Elaboró un gran trabajo de fisiología explicando cómo funciona la circulación de la sangre, el movimiento del corazón o la respiración. Respecto a la relación cuerpo-alma, se fijó en que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Todo en nuestro cerebro le pareció que estaba duplicado, exceptuando una pequeña glándula llamada glándula pineal. Llegó a la conclusión de que la unión alma-cuerpo se debería de producir en esta pequeña zona. Aunque Descartes estuviera equivocado en algunas de sus hipótesis, fue, como veis, un filósofo muy original. Diría que lo más importante de su filosofía es la pregunta: ¿qué puedo conocer con certeza? Esta pregunta supone la inauguración de la teoría del conocimiento en sentido moderno, y aún no sabemos cómo responderla. Preguntas: ¿estáis seguros de que lo que conocéis es certero? ¿Son los animales como máquinas? ¿Se puede analizar el mundo con principios simplemente mecánicos? Listo. ¿Cómo van? ¿Están todavía conectados, muchachos? Listo. ¿Más complicado o más sencillo este segundo video? Entenderlo. Si no hay respuesta, supongo que está claro y podemos, digamos, pasar a responder las preguntas que plantean en el video, si les parece. O me comentan y entre todos solucionamos las inquietudes que tengamos. ¿Qué dicen? Bueno, entonces en el cuaderno, por favor, van a anotar las preguntas que están al final del video. 5 minutos, 10 minutos y socializamos. Ya les comparto pantalla. Ya les comparto pantalla para que las anoten. La primera. ¿Estás seguro de que lo que conoces es certero o verdadero? La segunda, que puede parecer más polémica. ¿Son los animales como máquinas? Y la tercera, ¿se puede analizar el mundo con principios simplemente mecánicos?
Son las 11:56. Tampoco espero que hagan una disertación o una argumentación extensa sobre cada una de las preguntas. Basta con que ordenen un par de ideas. Y de aquí a las 12:10 socializamos las respuestas. ¿De acuerdo?
Muchachos, propongo lo siguiente. Para que piensen las preguntas con más calma. Acabo de enviarlas por el grupo y pues todos tienen que responderlas. Voy a tener eso en cuenta para la calificación del taller 1, o bueno, de la actividad de la guía de filosofía segundo periodo. Entonces las envían sus respuestas por el chat grupal y finalizaríamos de esta manera la clase del día de hoy. ¿De ¿Y acuerdo? cuándo hay que enviarlas, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo hay que enviarlas hoy? No, el día jueves de la próxima semana. Un día antes de la clase del viernes. Ah, ¿De acuerdo? señor. Listo. Señor. Bueno. De momento sería eso. No hay tarea, pues salvo esto. Y lo que queda de clase voy a subir el video para los que no estuvieron en YouTube, con la explicación y compartir otros materiales. ¿Listo, muchachos? Señor. Sí, señor. Bueno, gracias Catalina, gracias Camilo por la respuesta. Bueno, sí. Empezamos esta clase entonces, este periodo, con la filosofía moderna, y el primer filósofo moderno en el sentido estricto de la palabra, René Descartes. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo la próxima clase, pero ya saltaremos a ver qué opinaban del otro lado del charco, precisamente, porque René Descartes pues es francés, ¿no? Nació en Francia en 1596. La filosofía racionalista pues es como algo más que se llama continental. Les explico qué quiere decir esto de filosofía continental. Y ya terminaría la clase. Listo. Para los que todavía estén conectados, tenemos entonces un mapa del continente europeo, ¿no? Yo creo que familiar para la gran mayoría de nosotros. Entonces, tenemos acá a Francia, que nos damos cuenta hace parte de, entre comillas, lo que podríamos llamar tierra firme. Es un continente, hace parte de la masa continental en términos geográficos. Y tenemos a Reino Unido, que es una isla, es decir, está rodeado por mar. ¿Listo? René Descartes nació en Francia. ¿Sí? El racionalismo fue una corriente filosófica del siglo XVII y XVIII que dominó en el continente europeo durante la época, es decir, en los países como España, Francia, Alemania. Bien. Y del otro lado del charco, literalmente en Reino Unido, había otros pensadores, entre ellos un señor llamado John Locke, también otro que se llamaba David Hume, que decían: no, la razón no es la fuente del conocimiento y de las ideas, son los sentidos y la experiencia. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el racionalismo proviene de Europa, más concretamente, bueno, de Europa continental, más concretamente de Francia, con Descartes.
Alemania con un señor que se llamó Leibniz, y el empirismo proviene de Reino Unido con John Locke y David Hume. ¿Listo? Entonces así finalizaríamos la clase del día de hoy. No sé si queda alguna duda, algo que les gustaría ahondar, algo que les haya parecido interesante, algo de todo lo que se discutió que de pronto les gustaría que se desarrollara en la próxima clase. Me comentan. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, si no hay ningún aporte, entonces pues les deseo un buen fin de semana, que descansen, que me rinda con sus deberes, con sus tareas, con sus lecturas, y nos vemos el miércoles de la próxima semana en economía, el viernes de la próxima semana en filosofía. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Gracias, profe, de igual Hasta manera. luego, profe. Un gusto, que estén muy bien. Chao.